O bien mi suegra se mudaba a nuestra habitación o él se iba de casa. Así fue el ultimátum que le dio el marido después de 12 años de matrimonio. Cuando por primera vez me atreví a proponer una solución, se quedó estupefacto. Buenos días. Antes de comenzar, cuéntenme en los comentarios desde qué país están escuchando esta historia. Suscribirse nos ayuda muchísimo. No olviden darle me gusta y que disfruten el relato. Desperté a las 5:43 como siempre. La alarma sonaría en 17 minutos, pero mi cuerpo ya se había acostumbrado a madrugar. 12 años trabajando como contadora en Stroh Invest me enseñaron a ser puntual incluso en sueños. Sergey dormía a mi lado, con los brazos extendidos. A sus 38 años aún dormía como un niño, profundo y sereno. Me levanté con cuidado de no despertarlo y fui a la cocina a poner la tetera. Nuestro departamento de 2 habitaciones, en un edificio de paneles de 9 pisos, era pequeño pero acogedor. En 12 años de matrimonio habíamos transformado aquella típica J. Ruschovka en un verdadero hogar. El teléfono sonó. Una llamada tan temprano rara vez traía buenas noticias. En la pantalla apareció el nombre de Zinaida Petrovna, mi suegra. Valia, hija. Su voz temblaba, claramente alterada. ¿Estás despierta? Buenos días, Zinaida Petrovna. ¿Qué ocurrió? Valiechka, estoy destrozada. Vendí la casa. Me quedé inmóvil, con la taza en la mano. Mi suegra vivía en su propia casa en las afueras de la ciudad, heredada de su difunto esposo. Era una construcción antigua pero sólida, con un terreno de 6 sotkas. Siempre decía que aquella casa era su única riqueza. ¿Cómo que la vendió? ¿Por qué? Svetka necesitaba el dinero con urgencia. Ya sabes lo cara que es la vida en Praga. Me lo pidió como préstamo, y yo, con este corazón de madre, no supe decirle que no. Vendí la casa, le mandé el dinero, y ahora estoy aquí como una tonta, en un departamento alquilado. La dueña me está echando. Dice que necesita el piso para ella. Svetlana, la hermana de Sergey, se había ido a Praga hacía 6 años. Trabajaba en una aseguradora y, al menos por lo poco que contaba en sus esporádicas llamadas, parecía vivir bien. ¿Qué le habría pasado para necesitar semejante cantidad de dinero? ¿Y cuándo ocurrió todo esto? Ayer firmé los papeles. No sé qué hacer, hija. Con mi pensión no me alcanza para alquilar nada. En su voz ya se percibían las lágrimas. Me dio pena. Aunque Zinaida Petrovna siempre fue una mujer difícil, autoritaria, a veces manipuladora, crió sola a Sergey después de la muerte de su marido. Trabajó en 2 empleos para sacarlo adelante. No se angustie tanto, Zinaida Petrovna. Vamos a encontrar una solución. Hablaré con Sergey. Gracias, hija mía. Sabía que tú me entenderías. Solo me quedan ustedes. Tras la llamada, me quedé un buen rato en la cocina, reflexionando. Por supuesto, no podíamos dejarla a su suerte. A una anciana no se la puede dejar en la calle. Pero, ¿dónde íbamos a acomodar a mi suegra en nuestro pequeño departamento de 2 ambientes? No teníamos sala, solo una habitación y una cocina integrada. Sergey se despertó con el sonido del agua corriendo. Yo estaba preparando el desayuno cuando apareció en la cocina, despeinado y aún adormecido. ¿Quién llamaba tan temprano? Preguntó mientras se estiraba. Tu madre, Sergey. Tiene un problema. Le relaté la conversación con su madre y vi cómo su expresión cambiaba conforme comprendía la magnitud de lo sucedido. ¿Vendió la casa? Repitió con incredulidad. ¿Pero por qué? Si Svetka está bien instalada en Praga. Dice que tu hermana le pidió dinero prestado. Y ahora tu madre se quedó sin techo. Sergey se dejó caer pesadamente en una silla. Siempre reaccionaba con gran sensibilidad ante cualquier dificultad que afectara a su madre. Desde que su padre falleció de un infarto cuando él era niño, Zinaida Petrovna se convirtió en su todo, madre, padre, sostén. Ese apego perduró en su vida adulta. Valia, ¿y qué podemos hacer? Me miró con los ojos cansados. No lo sé. Tal vez ayudarla a alquilar algo económico o... No, me interrumpió bruscamente. Mi madre no puede vivir en un alquiler. Trabajó toda su vida, nos crió. Ahora nos toca a nosotros cuidar de ella. Había una determinación en su voz que no me gustó. Sergey, entiendo que estés preocupado, pero pensemos con calma. Seguro hay otras opciones. ¿Qué opciones, Valia? Se levantó y empezó a caminar nerviosamente por la cocina.
Mi madre vendió la casa por mi hermana y ahora no tiene nada. ¿Y tú hablas de opciones? No hablo por hablar. Intento encontrar una solución. Vivimos en un espacio reducido. ¿Dónde la ubicaríamos? Sergei se detuvo y me miró como si hubiera dicho algo monstruoso. En nuestra habitación, dijo con firmeza. Pondremos un sofá cama o una plegable. Lo resolveremos. ¿En nuestra habitación? Sergei, ¿te das cuenta de lo que estás diciendo? Somos una pareja, necesitamos intimidad. Y yo necesito a mi madre, gritó. Ella es más importante que cualquier espacio personal. Sus palabras me golpearon como una bofetada. En 12 años de matrimonio jamás me había dicho algo así. Siempre enfrentamos los problemas juntos, los discutíamos y encontrábamos un punto medio. ¿Qué estás diciendo?, pregunté en voz baja. Se volvió hacia mí y en sus ojos vi algo desconocido. Una frialdad decidida. Estoy diciendo que mi madre vivirá con nosotros. Y punto. O se muda a nuestra habitación, o tú te vas. Elige. Sentí que el suelo se desmoronaba bajo mis pies. 12 años de vida compartida, planes, sueños, y todo se venía abajo por una sola frase. ¿Me estás poniendo un ultimátum?, pregunté incrédula. Llámalo como quieras. La decisión está tomada. En el silencio que siguió solo se oía el tic-tac del reloj en la pared. Lo miré y ya no reconocí al hombre que un día me juró amor eterno. Ahora estaba eligiendo entre su madre y yo. Y no me había elegido a mí. ¿Sabes qué, Sergei?, dije, sorprendida de mi propia serenidad. Hay otra opción. ¿Qué otra opción?, respondió con irritación. ¿Y si antes averiguamos si tu madre realmente no tiene dinero? Tal vez recibió más por la casa de lo que le envió a Svetlana. En ese caso, podríamos ayudarla a encontrar y comprar un departamento pequeño. Sergei se quedó inmóvil mirándome con los ojos muy abiertos. Estás diciendo que deberíamos investigar a mi madre, que no confías en ella. Lo que propongo es asegurarme de que nuestra ayuda sea bien dirigida. Si de verdad está sin dinero, la ayudaremos de otra forma. Y si lo tiene, que lo administre con sensatez. Mi esposo guardó silencio unos segundos y luego negó con la cabeza, lentamente. Valia, me estás matando. ¿Cómo puedes hablar así de tu propia familia? ¿Y tú cómo puedes ponerle un ultimátum a tu esposa?, repliqué. Él tomó su chaqueta y se dirigió a la puerta. Me voy a casa de mamá. Hablamos esta noche. Piensa bien en lo que te dije. La puerta se cerró de golpe, dejándome sola en la cocina, con el té frío y el corazón destrozado. El día se volvió eterno. En el trabajo, hacía las tareas de manera mecánica, cuadraba balances, revisaba documentos, atendía llamadas de proveedores. Pero mi mente estaba en otra parte, repitiendo una y otra vez las palabras de mi marido: o mamá se muda a nuestra habitación, o tú te vas. Supongo que mis compañeros notaron mi estado. Marina, del departamento de personal, me preguntó varias veces si todo estaba bien. Incluso el jefe de área, Vladimir Ivanovich, me permitió salir antes, algo muy poco habitual. Valentina Sergeyevna, hoy la noto muy pálida, dijo asomándose a mi oficina antes del almuerzo. ¿Por qué no se va a casa? Los informes pueden esperar a mañana. Le agradecí y efectivamente me fui a las 4, aunque normalmente me quedaba hasta las 6. La casa estaba en silencio. Sergei no había venido a almorzar, así que supuse que seguía con su madre. Generalmente, en días así me llamaba para avisar, pero hoy su teléfono permanecía en silencio. Intenté distraerme con las tareas domésticas. Planché la ropa, preparé un borscht, hasta empecé a limpiar las ventanas. Pero, aunque mis manos hacían lo habitual, mi mente seguía atrapada en otro lugar. ¿Era posible que nuestro matrimonio se viniera abajo por un capricho de mi suegra? ¿Acaso los 12 años juntos no significaban nada para Sergei? Nos conocimos en el trabajo. Él era capataz y yo una joven contadora. No era un hombre guapo, pero transmitía seguridad. Tenía unos ojos bondadosos y unas manos firmes. Me conquistó con paciencia. Flores, paseos al cine. Me pidió matrimonio en la ribera del Volga, durante los feriados de mayo. En ese momento, yo estaba convencida de que sería para toda la vida. Su madre nos recibió con reservas. Linda la novia, decía a las vecinas, pero muy independiente. A este paso va a tener a Seriosa bajo el tacón. ¿Tacón? Si yo siempre le consultaba todo. Cedía en las pequeñas cosas. Intentaba crear un hogar cálido.
Los primeros años de matrimonio fueron felices. Rentábamos un pequeño departamento y ahorrábamos para el pago inicial del nuestro. Durante los primeros años de matrimonio, mientras aún pagábamos la hipoteca y soñábamos con tener hijos, Zinaida Petrovna trabajaba como asistente en una guardería y no intervenía demasiado en nuestras vidas. Nos veíamos los fines de semana, en las fiestas familiares, como era habitual. Todo cambió hace 3 años, tras mi aborto espontáneo. El embarazo había sido deseado. Con Sergei ya elegíamos el nombre. Habíamos comprado la cuna, y de pronto todo se desmoronó. Los médicos nos dijeron que esas cosas suceden, que debíamos esperar e intentarlo de nuevo. Pero algo se quebró dentro de mí. Sergei se volvió más reservado y su madre comenzó a insinuar que quizás yo no era la mujer adecuada para su hijo. Seriosa quiere tener descendencia, decía. Sus palabras dolían más que cualquier diagnóstico médico. Pero en aquel entonces, Sergei me defendió con firmeza y pidió a su madre que no se entrometiera en nuestros asuntos. Y sin embargo, ahora la está eligiendo a ella por encima de mí. Eran cerca de las 8 de la noche, cuando oí la llave en la cerradura. Sergei regresó con rostro cansado pero decidido. Su expresión no dejaba lugar a dudas. ¿Cómo está tu madre?, pregunté intentando sonar tranquila. Mal. Está muy afectada. La dueña del piso le ha dado plazo solo hasta el fin de semana. Luego la echa. ¿Y qué decidieron? Sergei se sentó a la mesa donde ya había servido la cena. Tomó una cucharada de borscht, la probó, pero no comió más. Mañana la traigo. Compraremos un sofá-cama y lo pondremos en la habitación. Estará aquí hasta que encuentre algo definitivo. ¿Y cuánto tiempo será eso? ¿Un mes? ¿Un año? El tiempo que haga falta, sentenció. Es mi madre. ¿Y yo qué soy? Una vecina cualquiera. Levantó la vista y en sus ojos vi agotamiento e irritación. Valia, no hagas una escena. La decisión ya está tomada. Si no te parece bien, puedes irte a casa de tus padres. Mis padres vivían en un pueblo a 100 kilómetros. Él agricultor, ella enfermera rural. La ilusión de tener un piso en la ciudad nunca se concretó. Y ahora mi marido me sugiere dejar el trabajo e irme a vivir con ellos como una hija castigada. ¿Hablas en serio?, pregunté sin dar crédito. ¿Tu madre es más importante? Aquellas palabras sonaron como una sentencia. Me levanté de la mesa y me encerré en la habitación. Necesitaba pensar qué hacer. Divorciarme. Pero, ¿no nos amábamos? Al menos yo pensaba que sí. Aquella noche apenas dormí. Sergei, como siempre, se quedó dormido enseguida. Yo me pasé la noche dando vueltas en la cama. Con el alba, tomé una decisión. Hablaría directamente con mi suegra. Quería entender lo que realmente había pasado, si había alguna forma de que ella resolviera su situación sin destruir la nuestra. Por la mañana Sergei se fue a trabajar sin siquiera despedirse. Yo también me vestí, pero en lugar de dirigirme a la oficina, tomé rumbo al antiguo barrio donde vivía Zinaida Petrovna, en un edificio de 5 plantas sin ascensor. Subí al 4º piso y toqué la puerta. Mi suegra abrió, vestida con bata y pantuflas, visiblemente afligida, con los ojos enrojecidos y el rostro demacrado. Valia, me sorprendió. ¿No estás en el trabajo? Zinaida Petrovna, podemos hablar, dije. Me condujo a la cocina y puso a calentar agua para el té. El apartamento estaba amueblado con muebles impersonales, sin ningún signo de calidez ni objetos personales. Una típica vivienda alquilada sin alma. Sergei me contó lo que decidisteis, comenzó mi suegra, sirviendo el té en las tazas. Gracias, chicos, sabía que no me abandonaríais. Zinaida Petrovna, ¿podría contarme con más detalles sobre la casa? ¿Por cuánto la vendieron? ¿Cuánto enviaste a Svetlana? El rostro de mi suegra cambió ligeramente, mostrando cautela. ¿Para qué quieres esos detalles?, preguntó. Valia, quiero entender la situación, quizás haya alguna solución alternativa. ¿Qué soluciones? Vendí la casa y mandé el dinero a mi hija. ¿Qué hay de difícil en eso?, respondió con demasiada rapidez y sin pensar. ¿Cuánto costó la casa? ¿Y cuánto pidió Svetlana? Mi tono se volvió más firme. ¿Esto es un interrogatorio? No estoy obligada a rendirte cuentas sobre mis finanzas, contestó molesta. Zinaida Petrovna, si vamos a vivir juntas debemos entendernos. Solo quiero ayudar. Mi suegra se levantó y comenzó a pasear por la cocina. Me parece que quieres deshacerte de mí, que no quieres que estorbe a tu idilio familiar. No es cierto.
Pero nuestro apartamento es pequeño y seremos incómodos todos juntos. ¿Y yo qué hago? ¿Salgo a la calle? La voz se quebró con lágrimas. Zinaida Petrovna sacó un pañuelo y se secó los ojos. He trabajado toda mi vida, crié a mis hijos sola. ¿Y ahora qué? Soy una vieja inútil que no le importa a nadie. Sentí vergüenza. Tal vez había sido egoísta. Una mujer mayor sin hogar y yo solo pensaba en mi comodidad. Zinaida Petrovna, no quiero que sufras. Solo busquemos juntos la mejor solución. En ese instante entró Sergei con las llaves que su madre le había dado una copia. Mamá, salí temprano del trabajo, dijo mientras entraba en la cocina, vio mi presencia y frunció el ceño. ¿Y tú qué haces aquí? Estoy hablando con tu madre. Su voz se tornó sospechosa. Zinaida Petrovna sollozó apretando el pañuelo contra sus ojos. Hijo, tu esposa me está interrogando, preguntando cuánto recibí por la casa, cuánto mandé a Svetka, como si fuera una ladrona. Sergei me miró con una ira evidente. Valia, ¿cómo te atreves? Mi madre ya está sufriendo y tú solo la angustias más. Solo intentaba entender. ¿Crees que mi madre miente? ¿Que vendió la casa para hacernos daño? No dije eso, pero lo pensé, exclamó. Zinaida Petrovna se levantó de repente llevándose la mano al pecho. ¡Ay, me siento mal! Gemía presa de un dolor en el pecho. Sergei, dame las pastillas, exigió. Él acudió rápidamente, la sentó en una silla y sacó de su bolso el frasco con el medicamento. Mamá, ¿cómo te sientes? ¿Quieres que llame a una ambulancia? No, respondió débilmente, agitando la mano. Son nervios, tantas preocupaciones. Ella me miró con reproche. Valiechka, entiendo que te cuesta aceptarme en tu hogar, pero no tengo otra opción, ninguna en absoluto. Sentí aún más vergüenza. Una mujer mayor con el corazón delicado y yo interrogándola. Zinaida Petrovna, perdóneme, no quise angustiarla. Sergei ayudó a su madre a llegar hasta la habitación y la acostó en el sofá. Cuando volvió a la cocina, su rostro reflejaba una sombra de preocupación. Valia, prepárate, nos vamos a casa, dijo en voz baja. Bajamos en silencio al patio y nos sentamos en el coche. Solo cuando nos alejamos de la casa, él rompió el silencio. Me has decepcionado, susurró. Nunca pensé que fueras capaz de algo así. ¿De qué? Pregunté. De esa crueldad hacia una persona mayor. Tu interrogatorio casi le provoca un ataque a mi madre. Quise explicarle que solo intentaba encontrar una solución, pero comprendí que era inútil. Sergei ya había tomado su decisión. En sus ojos yo era la esposa insensible que rehúsa ayudar a su suegra. Durante el resto del trayecto, viajamos en silencio. Al llegar, Sergei entró directamente al dormitorio y comenzó a hacer llamadas telefónicas. Escuché fragmentos de conversación. Sí, necesitamos un sofá-cama, mañana por la mañana. Que no sea muy ancho para que pase por la puerta. La decisión estaba tomada. Al día siguiente, la suegra se mudaría con nosotros. Me senté en la cocina e intenté imaginar cómo sería. Zinaida Petrovna en nuestro dormitorio, Sergei y yo en el sofá-cama del salón. O quizás al revés. Pero entonces, el acceso al dormitorio sería solo a través del salón, sin privacidad alguna. ¿Qué privacidad podía esperarse? El apartamento era pequeño, la acústica perfecta. La suegra oiría cada conversación, cada ruido, y la intimidad con mi marido era impensable. Zinaida Petrovna era una mujer de otra época. Para ella, esas cosas eran indecorosas, incluso entre esposos. Esa noche cenamos en completo silencio. Sergei evitaba mirarme, comía rápido y concentrado. Intenté iniciar conversación varias veces, pero solo recibía respuestas monosilábicas. ¿Y si buscamos un alojamiento independiente para mamá? Al menos una habitación en una pensión, sugerí. Mi madre no vivirá en una pensión, respondió tajante. Quizás un pequeño estudio, insistí. Vi un anuncio, hay opciones por 15 a 20 mil al mes. ¿Y de dónde sacar ese dinero? Tengo hipoteca, tu crédito del coche. Juntos podríamos ayudar con el alquiler, propuse. Valia, basta, mi madre vivirá con nosotros. Y punto. Después de la cena salió a fumar al balcón. Yo comencé a lavar los platos y reflejado en la ventana veía su silueta. Allí estaba, fumando y mirando al patio. Antes, tras el trabajo, siempre nos contábamos todo. Al compartir el relato del día transcurrido y los planes para el fin de semana, entre nosotros se erigió un muro de incomprensión.
Nos acostamos a las 10. Sergei se giró de espaldas y se quedó dormido de inmediato, o tal vez fingió estar dormido, mientras yo yacía reflexionando sobre el inminente cambio que traería el día siguiente. La vida familiar que conocíamos durante 12 años llegaría a su fin esa mañana. Sergei partió temprano, anunciando que iría a buscar a su madre y sus pertenencias. El sofá debía llegar antes del mediodía. Permanecí en casa, tomando un día libre en el trabajo por motivos familiares, pues necesitaba preparar el apartamento para la llegada de mi suegra. Liberé la mitad del armario de ropa, retiré mis objetos personales de las mesitas, tendí sábanas limpias y ventilé la habitación, todo como en un sueño, incapaz de creer lo que sucedía en mi vida. A la 1:30 llegaron 2 cargadores que, con dificultad, introdujeron el sofá en el dormitorio. El espacio entre la cama y el sofá no superaba 1 metro. Uno de los hombres, mirando el estrecho lugar, preguntó: ¿Cabe una mujer aquí? Sí, cabe, respondí. Lo importante es que quepa. A la 1:50 llegó Sergei con mi suegra. Zinaida Petrovna lucía más animada que el día anterior, incluso se había arreglado, vistiendo su mejor traje y zapatos de tacón bajo. Valiechka, hija, me saludó dándome besos en ambas mejillas. Muchas gracias. Sabía que eras buena y comprensiva. Curioso, ayer me acusaba de crueldad y hoy vuelve a llamarme hija. Pero no dije nada. Solo sonreí forzadamente. Sergei bajó 2 maletas y varias bolsas del coche. No eran muchas cosas para alguien que había vivido toda su vida en su propia casa. ¿Eso es todo, mamá?, pregunté. Sí, ¿qué iba a llevar?, respondió agitando la mano. Los muebles son de segunda mano, la vajilla también. Solo me traje ropa, documentos y fotografías. La ayudamos a acomodar sus pertenencias. Zinaida Petrovna inspeccionó el dormitorio y negó con la cabeza. Está algo estrecho, pero lo aguantaré. ¿Y dónde voy a cocinar?, intervino Sergei. La cocina es pequeña. Mamá, ya lo hablamos, le dije. ¿Cocinaremos turnándonos o juntos? Ah, juntos, aceptó. Mi suegra me miró con cierta expectación. Valiechka, ¿qué platillo sabes preparar? Sergei está acostumbrado a la comida casera. Yo cocino bien y nunca se ha quejado, respondí. En su tono, sin embargo, se percibía un desafío. Yo preparo platos tradicionales, borscht, croquetas, pilaf. Pero sé hacer auténticas galushkas ucranianas, dijo Zinaida Petrovna. Y vareniki con requesón que Sergei adora desde niño. Él sonrió tímidamente y comentó: Mamá, Valia también cocina bien. Seguro nos arreglaremos. Después del almuerzo, mi suegra decidió dar un paseo por el barrio y dijo que quería buscar la tienda y la farmacia más cercanas. Quedamos solos con Sergei, pero la conversación no fluía. Él guardaba las cosas de su madre mientras yo me sentaba en la cocina, tomando té. Sergei, ¿hasta cuándo se quedará mamá con nosotros?, pregunté finalmente. Se detuvo, sosteniendo unos zapatos de su madre. Hasta que encuentre una vivienda permanente. ¿Y cómo la va a buscar si no tiene dinero? Algo aparecerá, tal vez el Estado o algún familiar ayude. ¿Y qué familiares tiene tu madre aparte de nosotros, Svetlana?, pregunté. Nadie. ¿En serio crees en la ayuda estatal?, dijo él, colocando los zapatos en el armario y mirándome. Valia, ¿qué propones, que echemos a la calle a una persona mayor? Propongo ser realistas. Si mamá se queda sin recursos, vivirá con nosotros para siempre. ¿Lo entiendes? Su expresión se endureció. Lo entiendo y estoy preparado para ello. Yo no, respondí en voz baja. Entonces tendrás que acostumbrarte. La suegra regresó de buen humor, comentando que le gustaba el barrio, la gente amable y la cercanía de las tiendas. La vecina del piso es una mujer muy amable, contaba durante la cena. Nina Stepanovna, con quien charlamos, incluso propuso ir juntas al mercado mañana. Lleva 15 años viviendo en el piso de enfrente, es sociable y conoce todos los chismes y noticias del barrio. ¿De qué hablaron?, pregunté. De todo un poco. Le conté que ahora vivo con ustedes y se sorprendió. Preguntó si vendiste la casa. Te expliqué toda la situación, añadió Sergei. Por supuesto, también hablé de Svetochka y cómo su hija sufre en Praga. Tuve que ayudarla. Nina mostró mucha compasión. Después de la cena, la suegra se retiró a la habitación para ver la televisión. Sergei y yo quedamos en la cocina. Por primera vez en 2 días, me miró sin irritación. Valia, sé que te cuesta, a mí también. ¿Pero qué vamos a hacer? La vida es así.
Sergei, ¿no crees que hay algo extraño en todo esto? ¿En qué sentido? Todo pasó demasiado rápido. Ayer tu madre vivía en su casa y hoy está en nuestro sofá. La vida a veces cambia rápido. Se encogió de hombros. ¿Llamaste a Svetlana para saber cómo está? No, ¿para qué? Sería interesante saber qué le pasó. ¿Por qué necesitaba tanto dinero? Sergei lo meditó. Podríamos preguntar. Pero no ahora. Tienen otra hora allá. Era tarde para llamar, y aunque él tenía razón, algo me inquietaba. Había demasiadas cosas extrañas en esta historia. Nos acostamos a las 10:30. La suegra dormía ya en su nuevo sofá murmurando en voz baja, mientras Sergei y yo quedábamos en nuestra cama. Nos escuchábamos atentamente, conteniendo incluso el susurro más leve. Ahora esta es nuestra vida, pensé mientras miraba el techo, y una profunda tristeza me invadió sin saber por qué. Por la mañana desperté con el sonido del televisor encendido. Zinaida Petrovna se había levantado a las 6 y había puesto las noticias a todo volumen. Sergio dormía profundamente, agotado, seguramente por el trabajo de ayer. Zinaida Petrovna, la llamé en voz baja. ¿Podrías bajar el volumen? Sergio todavía está durmiendo. Ay, disculpa, hija, respondió. Estoy acostumbrada a levantarme temprano y en casa siempre veía la televisión a alto volumen. Olvidé que ya no estoy sola. Bajó el sonido, pero mi ánimo ya estaba afectado. Sabía que esto era solo el comienzo, que tendría que acostumbrarme a las costumbres ajenas dentro de mi propio hogar. Durante el desayuno, la suegra estaba animada y conversadora. Sergio, cariño, ¿qué te parece si esta noche hacemos pelmeni? Yo preparo la masa, como antes. ¿Recuerdas cuánto te gustaban cuando eras niño? Sergio sonrió. Claro que me acuerdo, mamá Valia. ¿No te importa que lo prepare? Por supuesto que no, solo que nuestra cocina es pequeña y seremos 3, va a estar algo apretado. No hay problema, respondí. Pero, ¿dónde vamos a armarlos? Hay poco espacio en la cocina. Los hacemos en la sala, propuso la suegra. Cubrimos la mesa de centro con un mantel de hule y nos sentamos en el sofá, en familia. Sergio se fue al trabajo de buen ánimo, mientras nos quedamos Zinaida Petrovna y yo en casa. Ella quiso aprovechar para ordenar el apartamento y agradecer nuestra hospitalidad. Valia, tú ve tranquila al trabajo. Yo me encargo de todo. Limpio y preparo la comida. No quería dejarla sola, pero el trabajo no espera. Al salir, le pedí que no moviera nada sin mí, aunque intuía que difícilmente me harían caso. En la oficina me costó concentrarme. Mi mente no paraba de volver al hogar, preguntándome cómo estaría la suegra. ¿Qué estaría haciendo o si estaría revisando nuestras cosas? Marina, del departamento de personal, notó mi inquietud. Valia, pareces preocupada. ¿Algún problema en casa? Mi suegra se mudó temporalmente con nosotros. Eso sí que es serio, murmuró Marina, sacudiendo la cabeza. Mi suegra también vivió con nosotros 6 meses tras una operación. Pensé que perdería la razón. Cada uno tiene sus manías, dan consejos, se entrometen en la vida privada. ¿Cómo lo soportaste? Pues no queda otra. Es familia, al fin y al cabo. Pero, para ser honesta, cuando se fue, sentí que una gran carga se había quitado de mis hombros. Regresé a casa a las 6 de la tarde, y ya en la escalera me recibió el aroma a cebolla frita y carne. El apartamento olía como un restaurante de comida casera. Valia, ¿cómo estás?, me saludó la suegra. Hice albóndigas y freí papas, que a Sergio le encantan. La cocina estaba impecable, aunque nada estaba en su lugar habitual. Las especias cambiadas de sitio, las cacerolas ordenadas de otra manera. Se notaba que quien había estado al mando no era yo. Gracias, Zinaida Petrovna. ¿Y cómo te fue el día? Bien, conocí mejor a la vecina y fuimos al mercado. Nina Stepanovna es una mujer fascinante llena de historias. Después de la cena, realmente hicimos pelmeni en la sala. Sergei estaba contento. Contaba cómo en su infancia ayudaba a su madre en la cocina. Mi suegra recordaba distintas anécdotas de su niñez, reían con nostalgia, mientras yo me sentía una intrusa en esa idílica escena familiar. ¿Recuerdas, seriosa, cuando a los 5 años decidiste hacer pelmeni tú solo? Reía Zinaida Petrovna. ¿Cuánta harina regaste? Pasé medio día limpiando. Claro que lo recuerdo, sonrió Sergei. Me regañaste, pero luego me compraste un helado.
Ellos estaban sumidos en su mundo de recuerdos, y yo me quedaba al lado, como una observadora ajena, consciente de que así sería siempre mientras mi suegra viviera con nosotros. Yo sería la tercera en discordia en mi propia casa. Al día siguiente, sábado, Sergei fue a la dacha de un conocido a ayudar con la reparación de una sauna. Prometió volver al anochecer. Quedamos mi suegra y yo solas. Zinaida Petrovna propuso ir juntas a comprar alimentos. Acepté, pensando que la salida nos ayudaría a conocernos mejor. En el camino nos topamos con Nina Stepanovna, que regresaba del mercado con bolsas repletas. Zina, hola, la saludó. ¿Cómo te va? ¿Te has adaptado bien? Muy bien, Nina. Los niños me cuidan y no me molestan. ¿Y la sangre de la familia? Comentó la vecina. A propósito, ayer pensaba en su conversación sobre la casa. Cuando la vendieron, me pareció extraño. Zinaida Petrovna dijo que la venta se concretó hace poco, la semana pasada. ¡Qué raro! Se rascó la cabeza Nina Stepanovna, porque yo los vi anteayer en la agencia inmobiliaria de la calle Sovetskaya, mirando departamentos con un agente. Pensé que iban a comprar algo. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Mi suegra visitaba departamentos. ¿Pero para qué si no tiene dinero? Ay, solo preguntaba por curiosidad, dijo Zinaida Petrovna, agitando las manos. Quería saber los precios, por si acaso el dinero aparece. Sí, los precios están por las nubes, asintió la vecina. Aquí piden 3 millones por un estudio. Antes se podían comprar por 1,5. Nos despedimos de Nina Stepanovna y seguimos camino. Pero yo ya no podía concentrarme en las compras. En mi mente rondaba la frase: ¿por qué una persona sin dinero visitaría departamentos con un agente inmobiliario? ¿Qué tipo de agencia es esa en Sovetskaya? Zinaida Petrovna, pregunté con fingida despreocupación. Solo pasaba por ahí. Entré a curiosear. Tenía curiosidad por los precios, respondió ella. Actualmente la vivienda tiene un precio elevado, aunque hace tiempo se interesaron por ella. Lanzó mi suegra una rápida mirada hacia mí. Recientemente le pregunté, ¿no se puede? Claro que sí, simplemente tenía curiosidad, respondió, aunque noté cierto tono nervioso y evasivo en sus palabras, evitando dar respuestas claras. En el supermercado observé que mi suegra no escatimaba en gastos. Elegía cortes caros de carne, delicatessen e importaba frutas exóticas. En la caja sacó una cartera abultada y pagó con billetes grandes. Le pregunté, Zinaida Petrovna, ¿estos son los últimos ahorros? No. Esto es para la comida, no me queda ni un centavo, contestó. Sin embargo, la cartera parecía demasiado gruesa para alguien que supuestamente había gastado todos sus ahorros ayudando a su hija. Mientras ella preparaba la comida, no podía evitar pensar en las palabras de la vecina. ¿Por qué Zinaida Petrovna visitó agencias inmobiliarias si no tiene dinero? ¿Y de dónde salen los recursos para esos productos tan caros? Al regresar Sergei por la tarde, decidí hablar con él. Sergei, ¿sabes que mamá fue ayer a una agencia inmobiliaria? La vecina la vio mirando apartamentos. Él se encogió de hombros. Quizás estaba interesándose en los precios para el futuro. ¿Pero qué futuro si no hay dinero? Repliqué. Valia, no te obsesiones con cada palabra. Tal vez mamá espera que la situación cambie. Sergei, ¿no te parece extraño que pague tan despreocupadamente? Hoy gastó 3,000 en la compra y ni siquiera contó el cambio. Mi esposo se detuvo y me miró fijamente. ¿A qué quieres llegar? Creo que no nos han contado toda la verdad. Quizás tu madre tiene dinero y simplemente no quiere vivir sola. Valia, eso ya es paranoia, negó Sergei con la cabeza. ¿Acusas a tu madre de mentir? No. Sospecho que no conocemos todos los hechos. Sé que mi madre vendió la casa, ayudó a su hija y se quedó sin vivienda. Todo es sencillo y claro. Entonces, llamemos a Svetlana y veamos cómo está. ¿Qué ha pasado? Sergei pensó un momento. Podemos llamar, pero no ahora. Ya es tarde. Mejor mañana. Acepté, aunque internamente sentía que algo no encajaba. Demasiados detalles no cuadraban, y esa llamada a Praga podría esclarecerlo todo. El domingo amaneció como siempre, con el volumen alto del televisor en el dormitorio. Zinaida Petrovna veía un programa sobre salud y comentaba con entusiasmo lo que ocurría en pantalla. Es una tontería, decía. En nuestra época vivíamos sin vitaminas y estábamos más sanos. Me levanté, me lavé la cara y comencé a preparar el desayuno. Sergei,
Aún dormía. En fin de semana le gustaba descansar un poco más. La suegra apareció en la cocina ya vestida y peinada. «Buenos días, Valia. ¿Dejo que te ayude con el desayuno?» «Gracias, me las arreglo sola». «Vamos, juntos será más rápido. Yo preparo los huevos y tú el café». Tomó la sartén y comprendí que discutir era inútil. La cocina era demasiado pequeña para dos, nos estorbábamos constantemente. «Valia, ¿por qué usas mantequilla tan cara?», preguntó sacando un paquete del refrigerador. «Se puede comprar una más barata. Me gusta esta mantequilla, es de calidad. Yo siempre compro la sencilla y no pasa nada. Hay que ahorrar, sobre todo siendo una pareja joven». Los consejos sobre economía de alguien que ayer gastó 3,000 en delicatessen sonaban un poco extraños, pero guardé silencio. Sergei se despertó cerca de las 10. Durante el desayuno estaba de buen humor, bromeaba y contaba noticias del trabajo. Zinaida Petrovna escuchaba con atención, hacía preguntas y parecía disfrutar estar al tanto de todo lo que le ocurría a su hijo. «Sergei, ¿recuerdas que ayer prometiste llamar a Svetlana?», le recordé. «Sí, claro, ahora mismo». Sacó el teléfono y marcó. En Praga era 1 hora menos, pero no tan temprano para una llamada dominical. «Hola, Svetka, soy Sergei». «¿Todo bien? ¿Cómo estás?». La suegra escuchaba con expresión tensa. «Problemas», continuó Sergei. «Mamá dijo que habías pedido dinero prestado». Guardó silencio mientras escuchaba la respuesta. Su rostro cambió. La sorpresa dio paso a la confusión. «¿En serio no pediste nada?», preguntó mirando a Zinaida Petrovna, que palideció y se agarró al borde de la mesa. «Sergenka, dame el teléfono», pidió con voz temblorosa. Pero Sergei siguió hablando con su hermana. «¿Cómo te va? El trabajo, el dinero. ¿Está todo bien?». «Sí, ya le pasaré el mensaje». Terminó la llamada y dejó el teléfono sobre la mesa con gesto desconcertado. «Mamá Svetka dice que no pidió ningún dinero y que todo le va bien. Incluso le dieron un aumento hace poco». El silencio se hizo pesado sobre la mesa. Zinaida Petrovna, pálida, bajó la mirada. «Mamá, ¿qué está pasando?», preguntó Sergei en voz baja. «Hijo, puedo explicarlo». «Explícate». La suegra alzó la vista con lágrimas en los ojos. «Svetka realmente no pidió dinero, pero ella está lejos, en un país extranjero. ¿Y si algo le pasa? ¿Y si necesita ayuda? Por eso decidí guardar dinero para ella». «Mamá, ¿vendiste la casa para ahorrar dinero para tu hermana?». Sergei no podía creerlo. No solo para ella. El apartamento era antiguo, la casa necesitaba reparaciones, el techo tenía goteras y la estufa no calentaba bien. Decidí venderla mientras aún podía obtener una suma considerable. «¿Por qué no dijiste la verdad? ¿Por qué mentiste?», pregunté. Zinaida Petrovna rompió a llorar, temerosa de que no la entendieran y la juzgaran por caprichosa. Admitió que realmente le resultaba difícil vivir sola en esa casa. Escuchaba sus explicaciones, pero sabía que no era toda la verdad. Algo seguía sin encajar. «¿Dónde está el dinero de la venta?», inquirí. «Está en una cuenta bancaria», respondió en voz baja. «¿Cuánto?», intervino Sergei. «¿Por qué quieres saber tanto?», añadió. «Sergei, si tu madre tiene dinero, ¿por qué vive con nosotros? ¿Por qué no se compra un piso?». Sergei miró a su madre y preguntó. «¿Es cierto que tienes dinero?». Zinaida Petrovna sintió sin levantar la mirada. «Sí, pero no tanto como piensan. Vendí la casa por 2,800,000. Pagué impuestos y la comisión del agente inmobiliario. Neto quedó 2,400,000. «Eso es una fortuna», exclamó Sergei. «¿Con ese dinero se podría comprar un buen piso?». «Sí», aceptó la suegra. «Pero entonces volvería a vivir sola, y tengo miedo. Soy vieja, mi salud no es la mejor, y si me pasa algo, ¿quién me ayudará?». Por fin empezaba a aclararse la verdad. Zinaida Petrovna no era una anciana pobre y desamparada, sino una mujer solitaria que temía a la vejez y deseaba estar cerca de su hijo. «Mamá, esto no está bien», dijo Sergei. «No se puede engañar a la familia». «No quise engañarles, solo temía que no me comprendieran», respondió ella. «¿Y si no lo hubiéramos descubierto? ¿Hubieras seguido viviendo con nosotros, fingiendo pobreza?», pregunté. Zinaida Petrovna no contestó, pero su rostro lo dijo todo. Sergei se levantó y empezó a caminar por la cocina, visiblemente conmocionado por el descubrimiento. «Mamá, no entiendo por qué toda esta mentira. Te habríamos ayudado a encontrar un piso cerca, habríamos venido a verte,
Y la visitaríamos en las fiestas, dijo amargamente. Pero así, cada día veo a mi hijo, sé que está bien. Somos una familia, pero también necesitamos nuestro espacio personal, intenté explicarle. ¿Y qué te impide de repente? Respondió Zinaida Petrovna con brusquedad. No me meto en sus asuntos. Cocino, limpio, ayudo en casa. Mamá, no se trata de la ayuda, suspiró Sergei. Se trata de que nos engañaste. Nos pusiste ante un hecho consumado. Incluso le puse un ultimátum a Valia, dijo, mirando hacia Valia. Con una mirada acusadora, dijo perdona. No debería haberte hablado así, Sergei. Lo importante es que hemos aclarado todo, aunque por dentro aún sentía la herida fresca. Zinaida Petrovna se levantó de la mesa y afirmó, con resignación, está claro que no me necesitan. Me iré a preparar mis cosas. Madre, no armes un drama, replicó Sergei con cansancio. Nadie te está echando, pero resolvamos esto con sinceridad. ¿Cómo planeas comprar un apartamento en nuestro barrio? Nos veremos con frecuencia, te ayudaremos, pero viviremos por separado. Zinaida Petrovna reflexionó y expresó sus temores. ¿Y si me enfermo o pasa algo? No nos mudamos a otra ciudad. Estaremos cerca, ¿verdad? No todos los días, respondió firmemente Sergei. Tenemos nuestra familia, nuestra vida. Ella suspiró y asintió. Muy bien, comenzaré a buscar apartamento. Pero mientras no lo encuentre, ¿puedo quedarme con ustedes? Sergei me miró, yo asentí. Después de todo, ahora conocíamos la verdad, y era algo temporal. Puedes, accedió él, pero con la condición de que no haya más mentiras. La suegra asintió y se retiró al dormitorio. Quedamos solos en la cocina. Sergei, con la cabeza entre las manos, murmuró, Valia. He sido un idiota. Casi destruyo a la familia por las fantasías de mamá. No eres idiota, solo amas a tu madre y querías ayudarla. Pero le pusiste un ultimátum, o ella o el divorcio. ¿Cómo pudiste decir algo así? Me acerqué, lo abracé por los hombros. Lo importante es que todo salió a la luz y ahora sabemos cómo resolverlo. Sin embargo, en mi interior sabía que la confianza entre nosotros había quedado dañada, y lo peor, empezaba a sospechar que aún quedaban secretos por descubrir. Los siguientes 2 días transcurrieron en tensión. Zinaida Petrovna aparentaba buscar activamente un apartamento, llamaba a anuncios y se reunía con agentes inmobiliarios. Pero cada noche encontraba una excusa para descartar las opciones. Este apartamento en el primer piso es húmedo, decía durante la cena. Ese es muy caro. Y en aquel, los vecinos son ruidosos y ponen música fuerte. Sergei escuchaba con paciencia, aunque yo notaba que comenzaba a dudar de la sinceridad de su madre, pues cada día surgían más pisos inadecuados. El martes por la noche, cuando nos quedamos solos tras la cena, finalmente expresó sus dudas. Valia, me parece que mamá no está buscando realmente. Ya ha pasado una semana y no hay resultados. Quizá no quiere irse. Pero acordamos que encontraría un apartamento. Respondí con cautela. ¿Recuerdas lo que dijo la vecina sobre la agencia inmobiliaria en la calle Sovetskaya? Sí, mamá dijo que solo estaba averiguando precios. Y si no solo averiguaba, sino que ya buscaba antes de toda esta historia del traslado con nosotros. Sergei reflexionó. ¿Crees que lo planeaba desde antes? ¿Planeaba mudarse con nosotros? No lo sé, pero investiguémoslo. Podemos ir a esa inmobiliaria y hablar con los agentes. Valia, esto ya parece una investigación detectivesca. ¿Y qué otra cosa hacer? Tu madre dice una cosa, pero los hechos muestran otra. Al día siguiente, después del trabajo, fuimos a la inmobiliaria en la calle Sovetskaya. La oficina era pequeña, con solo 3 puestos de trabajo. Tras uno de los escritorios estaba sentada una mujer joven con cabello rojo intenso. Buenas tardes, la saludó Sergei. Queríamos consultar sobre una clienta, Zinaida Petrovna Krasnova, 67 años. Recientemente estuvo viendo apartamentos con ustedes. La mujer nos miró con curiosidad. ¿Quiénes son ustedes para ella? Soy su hijo y esta es mi esposa. Mamá tiene problemas de memoria. Queremos entender qué estaba buscando. La agente revisó unos papeles sobre la mesa. Sí, recuerdo a esa señora. Era muy exigente. Zinaida Petrovna buscaba un apartamento de una habitación en una buena zona, no en planta baja, y que estuviera reformado. ¿Cuándo fue eso? Pregunté. Hace unos 10 días, quizás un poco más. Le enseñamos varias opciones.
Una le gustó mucho, justamente en su barrio, en la calle Molodioznaya. Sergei y yo nos miramos. Molodioznaya estaba a solo 5 minutos de nuestra casa. ¿Y qué pasó con ese apartamento?, preguntó Sergei. Nada, ya estábamos listos para formalizar la compra y entregar la señal. Pero ella de repente cambió de opinión. Dijo que sus planes habían cambiado y que el apartamento ya no le hacía falta. Cuando ella se negó, la gente consultó la computadora. Fue el 4 de este mes, un lunes, puntos. Justo el día en que Zeneida Petrovna nos llamó para anunciar la venta de la casa, Parece que primero rechazó comprar el apartamento y luego ese mismo día nos comunicó sus problemas. ¿Y la señal?, pregunté. No. Solo habíamos acordado reunirnos para firmar el contrato preliminar, pero ella no vino. Llamó para avisar que había cambiado de opinión. Agradecimos a la agente y salimos a la calle. Sergei estaba más sombrío que las nubes. Valia, resulta que mamá nos mintió aún más de lo que pensábamos. Primero encontró un apartamento para ella. Luego decidió no comprarlo y optó por venir a vivir con nosotros. Y toda la historia con Svetlana la inventó para despertar lástima. Nos sentamos en el coche, pero Sergei no arrancó el motor. Quedó mirando fijamente el parabrisas. No comprendo para qué necesita todo esto. ¿Acaso le resulta tan difícil decir la verdad? Hijo, me siento sola. ¿Puedo quedarme con ustedes hasta acostumbrarme a la nueva situación? ¿Y si lo hubiera dicho así?, preguntó Sergei. Él reflexionó y respondió. Sinceramente, probablemente no. Habría dicho que ayudaría a buscar un apartamento cercano, pero vivir aparte. Entonces tu madre lo sabía, dije. Por eso inventó una historia a la que no podías negarte. Pero no está bien, Val. No se debe forzar a los seres queridos con engaños. En casa nos esperaba la cena y, como siempre, nuestra suegra estaba animada. ¿Cómo están los niños? ¿Y el trabajo?, preguntó mientras nos servía las albóndigas. Bien, respondió Sergei escueto. Zeneida Petrovna miró a su hijo con atención. Sergeichka, te ves triste, ¿qué pasa? ¿Recuerdas la inmobiliaria en la calle Sovetskaya?, pregunté. El rostro de mi suegra se tensó, pero pronto se recompuso. Sí, ¿qué? Estuvimos allí, hablamos con la gente inmobiliaria. Ella relató que tú ibas a comprar un apartamento. Zenaida Petrovna colocó la cuchara lentamente y respondió, sí, iba a hacerlo. Pero después cambié de opinión. ¿Por qué? ¿Te pareció caro?, Sergei replicó con cansancio. Negarás más, dijo él. Renunciaste a la compra el mismo día que nos llamaste para contarnos tu apuro. Mi suegra guardó silencio, mirando su plato. Mamá, dime la verdad. ¿Por qué todo este teatro con Svetlana? ¿Por qué mentir? Zenaida Petrovna levantó la vista con lágrimas en los ojos. Porque tenía miedo. ¿Miedo de qué?, pregunté. Temía que dijeran no te vamos a dejar quedarte. Tenía tanto miedo de estar sola. Sergeichka, sobre todo por las noches, cualquier ruido me asusta. Pienso que pueden ser ladrones o que me dé un infarto y nadie pueda ayudarme. Lloró de verdad. Soy vieja, enferma, la presión me sube, el corazón me duele, y ustedes son jóvenes, tienen su vida. ¿Quién necesita a una suegra vieja? Sergei se acercó y la abrazó. Mamá, no eres una extraña para nosotros. Te ayudaríamos, te encontraríamos un lugar, algo como una residencia para mayores. ¿Qué dices?, dijo ella. Solo quiero una familia cerca, para saber que no estoy sola en este mundo. Escuchaba la conversación y comprendía a esa anciana. Sí, había mentido y manipulado, pero detrás de todo eso había un miedo humano. Miedo a la soledad y la vulnerabilidad. Zenaida Petrovna, dije. ¿Qué tal si encontramos un compromiso? ¿Cuál?, preguntó Sergei. Compramos un apartamento no solo cerca, sino en nuestro mismo edificio o en el contiguo, para que mamá esté cerca, pero que cada uno tenga su espacio personal. Los ojos de mi suegra brillaron. Esos apartamentos existen, se pueden buscar. A veces venden en nuestro edificio o en los vecinos. Sergei asintió. No es mala idea, mamá, ¿qué opinas? Zenaida Petrovna respondió con esperanza. Secó sus lágrimas y dijo que si era muy cerca, aceptaba para poder acudir a nosotros en cualquier momento. De acuerdo, dijo Sergio. Pero con una condición. Nada de mentiras, si hay problemas, háblanos con sinceridad. Lo prometo, hijo, respondió ella, levantándose para abrazar con fuerza a Sergio. Luego se acercó a mí. Perdóname, Valia, vieja tonta que soy. No quería que discutieran.
Simplemente temía quedarme sola. La abracé con ternura. A pesar de sus engaños, era una mujer mayor que tenía miedo a la vejez. Quizás realmente podríamos hallar una solución que satisficiera a todos. Zenaida Petrovna. Lo importante es que ahora nos entendemos. Esa noche, Sergio y yo hablamos largamente en el dormitorio, mientras la suegra veía televisión en la sala. Val. Gracias por proponer ese compromiso. Entiendo a tu madre. El miedo y la soledad son muy serios. Pero igual duele que no confiara en nosotros, que pensara que éramos insensibles. Tal vez simplemente no sabe pedir ayuda. Está acostumbrada a ser fuerte toda la vida. Sergio asintió. Mañana comenzamos a buscar apartamento en nuestras casas. Quizás encontremos algo adecuado. Acepté, aunque en el fondo esperaba que la búsqueda no se prolongara. Vivir 3 en 2 ambientes era realmente difícil, aun entendiendo los motivos de la suegra. La búsqueda de apartamento duró casi un mes. Resultó que encontrar una vivienda adecuada en nuestro edificio o en los vecinos no era sencillo. Las primeras opciones eran demasiado caras o necesitaban reparaciones serias. Zenaida Petrovna participaba activamente, visitaba apartamentos y consultaba con nosotros cada alternativa. Poco a poco, nuestra relación mejoró, aunque seguir viviendo 3 en un espacio pequeño seguía siendo complicado. Durante esas semanas conocí mejor a la suegra. Resultó que cocinaba bien, contaba historias interesantes de su pasado e incluso podía ser bastante divertida. Pero mantenía la costumbre de controlar todo a su alrededor. Valia, ¿por qué comes tan pocas verduras?, preguntaba durante la comida. A tu edad las vitaminas son muy importantes. Zenaida Petrovna, como suficientes verduras. Cuando era joven, preparaba ensalada todos los días y Sergio nunca se enfermaba. Otras veces, hijo, ¿por qué llegas tan tarde del trabajo? En nuestra época, todos terminaban a las 6. Mamá, los tiempos cambiaron. Ahora el ritmo laboral es diferente. ¿Y la salud? ¿Quién va a pensar en la salud? Sergio soportaba estas reprimendas, aunque a veces se notaba que él se irritaba con ellas. Varias veces incluso discutimos por detalles que antes no notábamos, como cuando mi suegra reorganizaba los muebles de la sala para mayor comodidad, o cuando empezaba a comprar productos sin consultarnos. Sergei, tu madre volvió a comprar 1 kilo de requesón. Me quejaba con mi esposo. El refrigerador es pequeño y no cabe todo. Valia. Ella está acostumbrada a comprar así en el pueblo. Allá hacen lo mismo. Pero aquí no estamos en el pueblo, y el espacio en la nevera es limitado. Habla con ella. Lo intenté, pero se ofendía y decía que solo quería ayudar. Esos pequeños conflictos ocurrían casi todos los días, y comprendía que incluso las personas que más se aman no pueden vivir mucho tiempo en espacios tan reducidos sin tensiones. Finalmente, a finales de mes tuvimos suerte. Justo en la casa de enfrente, a solo un patio de distancia, se desocupó un departamento de 2 habitaciones en el 3er piso. Una vecina mayor se mudaba con sus hijos a otra ciudad. Mamá, vamos a verlo, propuso Sergei. La ubicación es perfecta, desde las ventanas se ve nuestra casa. El apartamento estaba en buen estado, con una renovación reciente y muebles parcialmente incluidos. Tenía 2 habitaciones, una cocina más grande que la nuestra e incluso un balcón acristalado. ¡Qué maravilla!, exclamó Zenaida Petrovna mirando por la ventana. Se ven nuestras ventanas y el patio. Podré cuidar a los nietos desde aquí. Esa última frase me hizo dudar un poco, pero no dije nada. Lo importante era que a mi suegra le gustara el apartamento. El precio estaba dentro de su presupuesto, 2.200. Negociamos un poco y acordamos 2.100. Mamá, decide, dijo Sergei. Puede que no se presente otra oportunidad así. Me decido, asintió ella. Lo compro. La formalización de la compra tardó otras 2 semanas. Durante ese tiempo, nuestra relación familiar mejoró definitivamente. Zenaida Petrovna estaba de buen ánimo. Hacía planes para arreglar el nuevo apartamento. Incluso empezó a comprar cortinas y ropa de cama nueva. Valia, ¿me ayudarás a organizar todo?, me preguntó una noche. Tienes muy buen gusto. Por supuesto que te ayudaré, Zenaida Petrovna, y vendrán a visitarte seguido, ya que me acostumbré a tu compañía. Claro que sí, aseguró Sergei. Cada fin de semana, sin falta. El día de la mudanza fue una pequeña fiesta para nosotros.
Ayudamos a trasladar sus cosas, acomodar los muebles y colgar las cortinas. Para la noche, Zinaida Petrovna ya era la dueña orgullosa de su nuevo hogar. ¿Y mamá, te gusta?, preguntó Sergei mirando el resultado. Me encanta, hijo. Y lo más importante es que están cerca. Si algo pasa, puedo correr enseguida. Esa noche llegamos tarde a casa. Por primera vez en mes y medio quedamos solos en nuestro departamento. El silencio se siente extraño, comentó Sergei mientras se sentaba en el sofá. Ya me había acostumbrado a la presencia de mamá. A mí me gusta, respondí. Por fin puedo relajarme en nuestra propia casa. Hablamos en voz baja, aunque no había nadie cerca. Conversábamos hasta bien entrada la noche, compartiendo impresiones sobre las últimas semanas y trazando planes para el futuro. Val, gracias por haber soportado todo esto, dijo Sergei antes de dormir. Sé que te fue difícil, pero lo importante es que todo terminó bien. Tu madre está cerca. Tenemos nuestro espacio personal, y lo más importante, que no nos divorciamos por esta historia, añadió entre risas. Sin siquiera pensarlo, le di un codazo en el costado, nos abrazamos y nos dormimos. Por primera vez en mucho tiempo, mi sueño fue profundo y tranquilo. Los primeros meses tras la mudanza de la suegra transcurrieron con éxito. Zinaida Petrovna se fue adaptando a su nuevo hogar. Conoció a los vecinos y encontró amigas entre las pensionistas locales. Realmente nos veíamos con frecuencia. Ella venía a almorzar y nosotros íbamos a tomar té con ella. Poco a poco, establecimos un modo de comunicación cómodo para todos. Zinaida Petrovna dejó de intentar controlar cada uno de nuestros movimientos y nosotros ya no sentíamos la obligación de rendir cuentas por cada detalle. Aunque, de vez en cuando, surgían pequeños conflictos, como cuando decidió que podía venir a casa sin avisar en cualquier momento. Mamá, mejor avísanos primero, le pidió Sergei, después de que nos sorprendiera en un momento inoportuno. ¿Qué tiene de malo? No soy una extraña. No eres una extraña, pero somos una familia y necesitamos nuestro tiempo privado. Entiendo, respondió ofendida. Ella se convirtió en una molestia. Pero al día siguiente llamó para disculparse. Seriosenka, entendí. Avisaré con anticipación y realmente empezó a hacerlo. Las relaciones mejoraron definitivamente. 6 meses después ocurrió un hecho que cerró definitivamente esta etapa. Zinaida Petrovna conoció a un vecino de su edificio, Víctor Stepanovich, un jubilado militar de 70 años, cuya esposa falleció hace 2 años y vivía solo. Al principio solo se saludaban en la escalera. Luego comenzaron a conversar y descubrieron que tenían mucho en común. Ambos amaban las películas clásicas, leían los mismos libros e incluso compartían posturas políticas similares. Valieka, ¿sabes? Víctor Stepanovich es una persona realmente interesante, contaba la suegra durante la comida del domingo. Tanto. Conoce muchas historias, ha visto de todo. Es bueno que hayas encontrado un amigo, comenté. Sí, con él nunca me aburro y siempre me ayuda, cambiar una bombilla, arreglar el grifo, respondió. Con el tiempo, quedó claro que entre los vecinos mayores surgía un romance. Zinaida Petrovna floreció, rejuveneció y comenzó a cuidar aún más su apariencia. Mamá, ¿has pensado en casarte otra vez? Bromeó Sergei. Sergei, ¿qué dices a mi edad? Respondió ella, aunque el rubor en sus mejillas delataba que la idea no le era indiferente. Un mes después, Víctor Stepanovich le hizo una propuesta, aunque informal, vivir juntos y compartir los gastos del hogar. ¿Para qué pagar 2 veces los servicios?, decía él con lógica. Vivimos cerca, nos gustamos, hagámoslo juntos. Zinaida Petrovna aceptó, tras consultar con nosotros y preocuparse por la reacción de Sergei. Mamá, si eres feliz con esa persona, ¿por qué no?, dijo su hijo. Lo importante es tu felicidad. Por primera vez en años, Zinaida Petrovna encontró a alguien que la necesitaba a ella, y no al revés. Víctor Stepanovich la cortejaba, le regalaba flores, la llevaba al teatro, mientras ella le preparaba sus platos favoritos y escuchaba sus historias de guerra. Ahora nos veíamos menos con la suegra, principalmente en las grandes celebraciones, pero nuestra relación mejoró notablemente. Ella ya no se aferraba a su hijo porque tenía una vida plena propia. ¿Sabes, Valia?, dijo Sergei un día. Mamá tenía razón al temer la soledad. Mira cómo ha cambiado con Víctor Stepanovich. Sí,
Pero el problema debía haberse resuelto con sinceridad, no con engaños y manipulaciones. Cierto. Pero ahora todo está bien. Mamá tiene su vida personal y nosotros nuestro espacio. Realmente todo salió bien. A veces parecía que aquella historia del ultimátum y la mudanza no fue más que una pesadilla. Gracias por ver el video. No olviden dejar sus comentarios y opiniones sobre el relato. Denle me gusta si les agradó y suscríbanse al canal para disfrutar pronto de nuevas e interesantes historias. Hasta luego.